La ley de la victoria en el libro de Maxwell nos explica que la gasolina, digamos, que tiene el liderazgo es que los líderes siempre tienen claro que están decididos a romper cualquier obstáculo y a encontrar siempre la manera de ganar. Y eso, digamos que esa es la parte más interesante que a mí me parece del liderazgo, es decir, el saber que pese a los obstáculos, el saber que pese a la negatividad de la gente, el saber que pese a la falta de creencia, el saber que a la falta de sueños, el saber que a la falta de necesidades, de oportunidades, las cosas se van a dar. Y eso es lo que hace que un líder se vuelva influyente en otros, porque les hace creer a los demás, y es real, que si se esfuerzan, que si aprenden, que si sueñan, que si tienen claro el norte, lo van a lograr. Y eso se llama la ley de la victoria, es decir, las personas les gusta, al parecer, estar en posición de conquista más que en posición de una vida llena de pasividad y sin riesgos. Contrario a lo que nosotros creemos, la gran mayoría de los seres humanos no nacieron para ser planos y para ser ahí monocromáticos, sino para ser de colores, para ser emoción. Los seres humanos, en el fondo nos gusta la emoción, en el fondo nos gusta la búsqueda, en el fondo nos gustan descubrir los acontecimientos por nosotros mismos, en el fondo nos gusta más crear que encontrar lo creado. Y eso es lo que hace un líder, despertar en esas personas la capacidad de pensar en la victoria. Por eso el liderazgo es apasionante, porque las personas vemos que cuando se les despierta esos poderes internos y encontramos en la gente eso, o sea, cuando a la gente se le insta a la victoria, la gente camina mucho, mucho, mucho más fácil. Y creo que mi experiencia de liderar personas, sobre todo en la industria en la que yo estoy, tiene muchísimo que ver con esta ley de la victoria, porque yo soñé con victorias personales y yo soñaba con las primeras personas que encontré en las victorias de ellos, en vamos a lograrlo, en mire que esto no existe, en miren que esto aquí no se puede, en mire que es la primera vez que lo hemos hecho y lo vamos a lograr. Y cuando lo lográbamos, allí estaba ese grito de victoria. Yo recuerdo las primeras experiencias de liderazgo que son fenomenales en lo que yo hice, porque me acuerdo mucho que yo les contaba a los líderes de lo que íbamos a lograr, de lo posible que iba a ser lo que estábamos haciendo. Y lo que estaba haciendo, evocando en ellos, era esta ley de la victoria. Y yo recuerdo que viajábamos por carretera, en buses, íbamos a eventos lejanos, digamos, teníamos cierto sacrificio para ir a sitios donde nunca habíamos ido. Pero en el fondo de todo eso estábamos soñando con obtener una victoria. Y recuerdo mucho que cuando logramos un primer resultado, había un auditorio en una universidad, unas 700 personas reunidas, y yo había alcanzado la primera victoria que servía como ejemplo para los demás. Y en algo que nadie creía, ahora yo tenía 100 personas ahí sentadas viendo esa celebración. ¿Y saben qué pasó? Que cuando yo me subo, y era una victoria pequeña, cuando yo me subo a mostrar esa victoria que habíamos logrado, yo veo la cara de las personas que están ahí abajo sentadas en la platea del auditorio. Yo veo sus ojitos que se quebraban, sus ojitos llorosos. ¿Saben qué era eso? Celebrando la victoria. Porque vieron que el líder había encontrado la manera de ganar, vieron que era posible ganar, se dieron cuenta que lo que hablábamos era real, y eso aumentó la emocionalidad de todas las personas, y eso aumentó la capacidad y la posibilidad de ir más allá, y siempre seguimos yendo más allá. ¿Saben qué estoy aprendiendo en esta ley? Que cuando nos sumergimos en la ley de la victoria, nos damos cuenta que nos hemos puesto retos, pero nos hemos puesto retos, quizás retos pequeños, pero que los retos grandes todavía están por ponerse.
Y saben una cosa, que lo que les quiero transmitir hoy es que la ley de la victoria nos hace vivir, nos hace resucitar, nos hace enchuquizarnos con otras metas más grandes que no hemos logrado, y cuando nos ponemos metas más altas y victorias más difíciles de obtener, nosotros logramos los caminos para encontrarlas, y eso nos hace crecer, y eso hace crecer a los demás líderes. Y justo en esta etapa, cuando leemos la ley de la victoria en el libro de Maxwell, yo me doy cuenta personalmente que cuán importante es hacer crecer a los demás y hacerles creer de una manera honesta que ellos pueden lograr una victoria, así sea difícil aparentemente, pero que cuando se pone el esfuerzo, cuando se tiene el camino claro, eso se puede lograr. Y yo recuerdo una lección de liderazgo que encontré en el libro de Mas Gallo, un novelista francés espectacular, que justo cita, pues es una biografía novelada de Napoleón. Yo les recomiendo ese libro porque les va a encantar, de verdad. Se llama Napoleón, así se llama la novela. Es escrita por Mas Gallo, un escritor francés. Es de los mejores libros que yo me he leído. Yo lo sigo leyendo todavía porque es de verdad emocionante leer una obra tan bien escrita y que trae esa epopeya de Napoleón otra vez hasta nuestros días, y nos hace resucitar cuando a nosotros nos gusta el liderazgo, nos hace brillar los ojos de cómo puede existir algo tan increíblemente. Y ahí hay muchas expresiones, o hay muchos episodios, o hay muchas escenas que están inspiradas en la ley de la victoria. Una de ellas es cuando el emperador cita a sus generales y les dice: vamos a invadir Moscú. Él quería, su gran sueño era, ya había conquistado la gran mayoría de Europa, y Moscú hacía parte de Asia y de Europa, pero él le tenía muchísimas ganas a conquistar Moscú para Francia, sobre todo Rusia, la gran Rusia de los zares, quería conquistarla para Francia. Y un general se le acercó y le dijo: emperador, Rusia está viviendo el clima más infernal. Estamos en el invierno más espectacular de la historia, en uno de los inviernos más impresionantes. Los caminos están todos nevados y Moscú está lleno, por supuesto, de nieve. Y eso no le gustaba al emperador. Dicen que se dirigió al general y le dijo: invadiremos mañana a las 3, iremos 50.000 hombres y yo, o sea, 100.000. Esa frase jamás se me olvidó, porque él quería la victoria. Él no tenía ninguna otra alternativa sino la victoria en todos los actos de su vida. Y fue capaz de venderle a sus generales la idea de invadir Moscú. Y alistaron 300.000 soldados franceses y se fueron a Moscú. Y efectivamente invadieron Moscú. Llegaron los rusos, habían desocupado toda la ciudad, la habían incendiado. Ellos encontraron las bodegas sin alimentos, las despensas de alimentos habían sido incendiadas y los alimentos se los habían llevado los moscovitas para otro sector de Rusia para que se murieran de hambre los franceses. Pero ellos fueron a Moscú y es impresionante. De regreso, era tan y tan impresionante el invierno. Era tan atorrante el invierno, era tan desgastante y tan fuerte el frío, que ellos tenían que abrir caballos, botar la parte del estómago del caballo, botar todos sus intestinos y meterse dentro de los caballos para recibir un poco de calor. Eso tenían que hacer los soldados franceses. Los que habían quedado, que quedaron una fracción de los 300.000 que se habían reducido por la muerte, por el hambre y por todo lo que habían tenido que vivir, llegaron diezmados otra vez y habían tenido de camino, tuvieron que meterse dentro de caballos que les sacaban los intestinos para poder calentarse un poco. Y en el trayecto de regreso a París encontraron música en una hacienda, digamos, en una gran finca encontraron música, y los franceses escucharon la música rusa,
y fueron invitados a seguir. Los franceses entraron a tomar vodka. Yo recuerdo muchísimo eso porque ahora les cuento una experiencia súper linda con el vodka. Los franceses entraron a esa gran finca a tomar vodka y vieron que estaban cocinando, estaban matando cerdos y estaban matando todo tipo de animales para comer los rusos, y los franceses fueron desviados de la carretera y entrados a esa gran finca y empezaron a darles comida y a darles vodka, 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 y los franceses, que no estaban acostumbrados a tomar ese tipo de licor, pronto cayeron muertos de la borrachera y fueron exterminados a la madrugada por los rusos. Era una trampa, literalmente, que los rusos habían tendido, y eso hizo que el ejército francés fuera altísimamente diezmado en su regreso a París. El vodka es muy complicado de manejar, de manera que les sugiero que cuando estén haciendo liderazgo no tomen vodka. Y me lleva esto a una anécdota con Rusia. Justamente hace unos 10 años o más, yo estuve en San Petersburgo, que estuvimos con un poco de amigos de todas partes del mundo, y los que nos habían invitado ahí a San Petersburgo, que a propósito, San Petersburgo es una de las ciudades más lindas que he conocido. O sea, no he conocido una ciudad más impresionante, más linda, más majestuosa, más imperial, más llena de cultura y de bienes de la cultura del pasado, pero sobre todo llena de majestuosidad, que San Petersburgo. Yo quería ir mucho allá y hace unos 10 años fui invitado, estuve una semana allí y justo me alojaron. El sitio donde nos alojaron era enfrente, mi habitación quedaba en un super hotel enfrente de la iglesia, creo que de San Pedro y San Pablo, enfrente de la plaza de San Petersburgo. Yo veía las campanas repicar de esa catedral en un hotel impresionante, allí donde se veía pues toda la plaza de San Petersburgo y esta super iglesia. Y ese día nos fuimos ahí a un bar de San Petersburgo, nos invitaron a una comida y nos empezaron a dar vodka y nos daban vodka y nos daban vodka, y es delicioso porque el vodka que uno toma en nuestros países, en México, en Colombia o en Chile o en Argentina, es un vodka que parece tiner para revolver pintura, pero el vodka que nos daban allá era exquisito. Daban gusto tomárselo, pero el gran problema del vodka es que tiene un gran contenido de licor, y con ese frío que hace allá uno quiere tomar más, y en un momentito estábamos todos como los franceses. Y yo me acordé de esa historia y estuvimos a punto de caer al piso de lo que habíamos tomado vodka. Por supuesto, algunos amigos nos pararon y nos dijeron que no tomáramos más, y justo a tiempo paramos de tomar vodka, y si no hubiéramos muerto como murió el ejército de Napoleón a su regreso a París.